tardes a todos, amigas y amigos. Bueno, pues proseguimos la andadura del seminario. Es la tercera sesión de este curso y nos vamos a ocupar de el sistema electoral, ¿no? El sistema o el régimen electoral que tenemos, que es obviamente una cuestión muy importante en el Estado constitucional, democrático. Pensando un poco en el enunciado de todas las sesiones, reparo en que este año quizás la formulación de los temas se hace en términos muy generales, ¿no? Bueno, esto, digamos, tiene algún inconveniente, el de que la aproximación a la problemática correspondiente sea abstracta y quizás vaga, efectivamente muy generalista, pero tiene también sus ventajas, ¿no? Bueno, puede incitar a los ponentes a que se muevan con mayor libertad. No están ceñidos al desarrollo de una cuestión concreta y, bueno, quizás da la ocasión a una aproximación más crítica y en ese sentido más útil, ¿no? Que si bueno, se propusiese un problema determinado, un aspecto determinado de una cuestión, ¿no? Y me parece que eso tiene interés señalarlo, ¿no? En lo que estamos pensando es en ofrecer una visión de conjunto y dando la máxima libertad a los ponentes para que subrayen o insistan en lo que ellos consideren más oportuno y también quizás hacer un balance y hacer unas propuestas generales de reforma, ¿no? Es una cuestión difícil esta del régimen electoral, a pesar de su trascendencia. Puede ser tratada desde un punto de vista politológico, diríamos, las cuestiones que tienen que ver con la fórmula electoral. Puede hacerse también puede tener un propósito, digamos, de estudiar el régimen jurídico y esto indudablemente tiene interés. Por ejemplo, pues la administración electoral o el control jurisdiccional del proceso electoral son cuestiones muy problemáticas y muy ricas, ¿no? De manera que se elija la vertiente politológica, sociológica o propiamente política, o se vea el problema desde el punto de vista estrictamente jurídico. Creo que el estudio del sistema electoral, como digo, merece una gran atención, ¿no? Bueno, las personas que van a tratar esto efectivamente son especialistas. Óscar Sánchez es profesor de la Universidad de Valladolid, un estudioso del sistema electoral pues reconocido, a partir de su tesis
bueno, apuntando un poco a lo que es el núcleo del régimen electoral, que es la garantía de la igualdad de oportunidades de los contendientes. Y bueno, pues es decía un reputado especialista en esta cuestión. Bueno, ha tratado temas relacionados con el derecho de participación, iniciativa popular, campañas electorales, y tiene una experiencia además concreta. Ahora formas parte, ¿no?, de la Comisión de Venecia, que es un organismo, como saben ustedes, encargado de la promoción de la democracia. Y yo creo que, como digo, es un conocedor bien acreditado, ¿no? Y María Garrote de Marcos es profesora de Derecho Constitucional de la Complutense y, bueno, pues también tiene una dedicación reconocida al derecho electoral, derecho parlamentario. A mí me ha gustado especialmente la atención que ha dedicado en alguna ocasión a los sistemas electorales de las comunidades autónomas, que es una cuestión, bueno, pues difícil, diríamos, un poco ardua, y ella, en lo que yo he visto, pues ha resuelto esa problemática muy bien. Tiene una introducción al régimen electoral en la publicación de estos libros monográficos que saca la Fundación Jiménez Abad y la editorial Marcial Pons, ¿no?, que es una colección bien interesante. Hay que renovarse, y efectivamente esa colección, que está dirigida con tino, yo creo, entre otros, por los profesores José Tudela y Ribriego y Castellá, me debo dejar a alguien, pues es una nueva versión actualizada de una colección famosa que salió en mis tiempos de joven profesor, que era la colección de monografías que editaba Tecnos y en la que hemos estudiado todos nosotros, ¿no? De manera que, sin más, os dejo la palabra. Tenéis 20 o 25 minutos cada uno, y después pues, el amable público suele hacer preguntas no demasiado difíciles, yo creo, y en cualquier caso con buena intención, no preguntas como me enseñaban a mí el derecho procesal que estudié en la Universidad de Valladolid, y que en la ley de enjuiciamiento criminal se llaman preguntas sugestivas, o sea, preguntas orientadas que suelen hacer los jueces. No necesariamente tienen derecho a la respuesta, parece, según el último derecho procesal práctico que estamos, y sorprendente, la verdad, que estamos viendo, pero bueno, pues muchas gracias, y tienes la palabra tú primero, ¿verdad? Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, profesor Solozábal, por la presentación, tanto del tema de que hoy nos reúne como de mi persona. Quería, en primer lugar, agradecer, por supuesto, a la Fundación Pablo Iglesias por invitarme a participar en este ciclo de seminarios tan interesante siempre, y con unas ideas pues, que son muy sugestivas. Quiero personalizar el agradecimiento a la Fundación en Óscar Martín,
También quiero agradecer, por supuesto, al profesor Solozábal y al profesor Bastarreche por la invitación y al profesor Óscar Muñoz por acompañarme también hoy aquí, a todos los asistentes, tanto presentes como los que están siguiendo el seminario online. Bueno, respecto al tema que hoy vamos a tratar, que es el sistema electoral, me gustaría, antes de empezar, pues centrar un poco el tema de discusión. En primer lugar, conviene diferenciar lo que es el sistema electoral en sentido estricto, que sería lo que es el mecanismo que se utiliza para transformar los votos de los ciudadanos en escaños o en cargos representativos. Y por otra parte, tenemos otra categoría, otro concepto, que es el procedimiento electoral, que hace referencia pues, a una concatenación sucesiva de actos jurídicos y materiales que se destinan pues, a organizar todo lo que es el proceso de elección y designación de cargos, ¿no? Entonces, estos dos conceptos que a veces utilizamos de manera indiferente o intercambiable son distintos y tienen una trascendencia diferente en el sistema político. En teoría, el tema que íbamos a abordar hoy aquí es el del sistema electoral, o sea, exclusivamente el mecanismo de transformación de votos en escaños. Pero en el año 2025, que acabamos de estrenar, se cumplen 40 años de la aprobación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Y creo que es una buena ocasión para hacer un repaso también al procedimiento electoral, ese conjunto de actos que comento y que están regulados de manera muy minuciosa en esta ley. Por otra parte, otra precisión que también quiero hacer respecto a mi intervención, cuando decimos que vamos a hablar del sistema electoral, tendemos siempre a pensar en el sistema electoral del Congreso de los Diputados. Pero ese no es el único sistema electoral que opera en España. España es un país descentralizado políticamente, además es un país que cuenta con un parlamento bicameral y, por lo tanto, nos encontramos con varios sistemas electorales referidos a distintas instituciones y todos ellos interactúan entre sí. Por tanto, ambas cuestiones, tanto el procedimiento como los sistemas electorales de otros niveles institucionales, los voy a mencionar, aunque solo sea pues, por intentar abrir un poco más el tema de debate al principio de mi intervención, para después centrarme específicamente en el sistema electoral del Congreso de los Diputados. Respecto al procedimiento, la primera cuestión que me parece interesante mencionar es desde una perspectiva puramente normativa, o sea, desde el punto de vista de la ley electoral. La ley electoral de un país, no cabe duda, posee una importancia extraordinaria. Es el marco jurídico que regula la democracia y, por tanto, es una de las leyes más importantes que pueden existir, aparte de que en nuestro caso, además, es desarrollo directo de la Constitución, ¿no? Pues bueno, toda ley electoral tiene como dos objetivos. Pues uno es la continuidad y la estabilidad, evidentemente sin cerrarse a los necesarios cambios o reformas que sean oportunas, y por otra parte también tiene el objetivo de legitimar el sistema. Y eso se consigue, evidentemente, contando con el compromiso y el acuerdo, el consenso de todas las fuerzas políticas en la elaboración y aprobación de esta ley. Nuestra ley electoral, que se aprobó en el año 1985, desde luego responde a estas dos coordenadas. O sea, es una ley que ha sufrido más de 25 reformas, es decir, no se ha cerrado al cambio y, sin embargo, sostiene un sistema que en el fondo básicamente es el mismo. Por lo tanto, aquí la continuidad o la estabilidad de la ley electoral, a mi juicio, se ha cumplido. Y la otra parte, que sería la referida al compromiso de las fuerzas políticas, a la necesidad de legitimar el sistema mediante el consenso, no cabe duda que también se ha alcanzado. Es una de las leyes que más consenso ha reunido en su aprobación y, sobre todo, en las sucesivas reformas, hasta el punto de que todas ellas han contado con más de las 3/4 partes de los miembros de la Cámara.
o sea, mayorías súper reforzadas que desde luego nos hacen ver que es una ley que cuenta con el apoyo absolutamente mayoritario de las fuerzas políticas. No me voy a detener evidentemente en las más de 25 reformas que ha habido, pero es verdad que han afectado a diferentes aspectos del procedimiento electoral y no del sistema electoral. O sea, ese mecanismo de transformación de votos en escaños no se ha visto alterado en absoluto. Sin embargo, muchos aspectos referidos al procedimiento sí que han sufrido cambios. De manera muy rápida y esquemática, sí que quiero señalar algunos aspectos del procedimiento que me parece que conviene tener presentes. En primer lugar, respecto al derecho de sufragio. Está regulado en la ley electoral. En cuanto al sufragio activo, desde que se aprobó la ley en el 85, se ha ido sucesivamente ampliando. Primero, se suprimió una pena que consistía en la privación del derecho de sufragio activo y que con la aprobación del Código Penal en el año 1995 quedó definitivamente suprimida. Por lo tanto, en España, a partir de ese año, ninguna persona condenada era privada del derecho de sufragio. Y más adelante, en el año 2018, se aprobó, y esto sí, por unanimidad, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, una reforma que me parece una de las reformas más trascendentes en el siglo XXI, y es que se suprimió la privación del derecho de sufragio activo para las personas que habían sido declaradas incapaces por sentencia judicial, es decir, todas las personas que tenían, como se dice ahora, la capacidad modificada porque pues, tenían algún tipo de discapacidad, ¿no? Estas personas ya no entran plenamente en el juego democrático y gozan del derecho de sufragio que, insisto, antes no se contemplaba. Sin embargo, por ejemplo, en el ámbito de las elecciones municipales se ha suprimido el derecho de sufragio de los españoles que residen en el extranjero. Esto antes sí que se reconocía, pero a partir del año 2011 se suprimió. Respecto al derecho de sufragio pasivo, por ejemplo, hay una cuestión que no ha dejado de ser problemática y es la posibilidad de imponer esta privación del derecho a sufragio pasivo cuando hay una sentencia, aunque no sea firme, y esto es lo que puede tener algún tipo de problemática, ¿no? Que conduce a la inelegibilidad por sentencia no firme cuando se refiere a unos determinados delitos. Respecto a las candidaturas, nuestro sistema, nuestro régimen electoral, reconoce la posibilidad de presentar candidaturas a los partidos políticos, por supuesto, a las coaliciones de partidos y también a las agrupaciones de electores. Esta es una figura muy original en el sentido de que es una rara avis en el ámbito europeo. Hasta donde yo sé, y sí, puede que me equivoque, pero solamente Alemania, Polonia e Irlanda contemplan esta figura. Es decir, en ningún otro país de Europa se permite que grupos de ciudadanos que carecen de personalidad jurídica puedan presentar candidaturas, ¿no? Es cierto que la regulación que ofrece la ley pues puede ser algo limitativa porque exige un número determinado de firmas, pero también hay que contemplar en este sentido que la participación nunca ha estado limitada, por así decirlo, en nuestro país, dado que es muy sencillo constituir un partido político. Entonces, en ese sentido, creo que la apertura ha sido máxima. En cuanto a la igualdad entre mujeres y hombres, y lo digo aquí en las candidaturas porque es donde se ve claramente la imposición del legislador de la necesidad de que las listas en un principio, desde el año 2007, tuvieran una composición equilibrada, es decir, no más de un 60% de un sexo y no menos de un 40% de otro, y en el año 2024, recientemente, se ha dado un paso más y ahora ya las candidaturas en las listas tienen que ser lo que se denominan listas cremallera, es decir, tiene que haber alternativamente personas de diferente sexo. Por lo tanto, no solamente en el plano normativo se está avanzando mucho en la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito electoral y político, sino también en el ámbito institucional. Un dato, a día de hoy, más del 44% de los parlamentarios en el Congreso de los Diputados son mujeres y el 43% de los senadores electos, porque hay dos tipos de senadores, también son mujeres, es decir, 90 senadoras y 155 mujeres. Creo que constituye un gran avance si nos damos cuenta que a lo mejor no lo saben ustedes, pero durante la transición el número de mujeres en una cámara y otra pues no llegaba ni a la decena, ¿no?
Respecto a la campaña, pues evidentemente en la campaña electoral ha habido una regulación que se ha modificado en bastantes ocasiones, en algunos casos de manera muy acertada, pero no cabe duda que es uno de los aspectos más necesarios de revisión, a mi juicio, y probablemente el profesor Sánchez a lo mejor tenga algo que decir al respecto porque él es realmente el experto en esta materia. Pero bueno, hoy en día las campañas no son lo que eran, realmente ni su duración, ni lo que entendemos hoy en día por publicidad o propaganda electoral, tal y como lo establece la ley, son acordes con la realidad que vivimos, ¿no? La ley habla pues, de pancartas, de banderolas, etcétera, cuando evidentemente la ciudadanía se informa y recibe esa propaganda o esa publicidad a través de otros medios. El tema de las encuestas electorales, cada vez tienen más peso los estudios demoscópicos y la ley, a mi juicio, no regula bien esta materia. Lo que es la campaña institucional o, por ejemplo, la financiación electoral. O sea, son cuestiones que podrían mejorar mucho respecto a la regulación que está en vigor. Una cuestión que ha sido muy problemática también respecto al procedimiento ha sido el voto de los españoles que residen en el exterior. O sea, es verdad que la Constitución obliga al legislador a regular el derecho, el ejercicio del sufragio de estas personas para las elecciones al Congreso. Sin embargo, bueno, se generalizó a otros niveles y lo cierto es que ha habido unos vaivenes en este colectivo que se suele denominar el voto cera, que han dado lugar pues, a reformas que han limitado ese voto, haciéndolo un voto rogado, la necesidad de que se pidiera el voto para poder participar, y después se reculó y se volvió al sistema inicial, aunque con algunas modificaciones. Es también una cuestión, a mi juicio, que está abierta todavía y que podría mejorarse en algunos detalles, ¿no? Por el resto, respecto al escrutinio, la difusión de los resultados, por supuesto la votación, la conformación de las mesas electorales, etcétera, yo sinceramente soy muy fan de nuestro régimen electoral porque creo que viendo lo que ocurre en derecho comparado y en otros países, pues las garantías que ofrece nuestro sistema son robustas, evidentemente nada está exento de llegar a tener algún problema o de poder pues tener algunos defectos, pero en general a mí me parece que está bastante bien organizado. Y respecto a la administración electoral, yo creo que es la joya de la corona. O sea, sobre todo refiriéndome a la Junta Electoral Central, creo que hace una labor magnífica para garantizar los principios de objetividad, transparencia e igualdad de oportunidades y pese a sus muchas dificultades, porque carece realmente de los medios necesarios para llevar a cabo pues, con un poco de comodidad esa importantísima función, pues pese a las dificultades creo que ha hecho una labor magnífica, ¿no? A lo largo de este medio siglo. Bueno, dicho esto, pues no cabe duda que el carácter dinámico de la normativa electoral pues, ha permitido que los españoles podamos ejercer el derecho de sufragio y podamos elegir a nuestros representantes de una manera plenamente democrática y creo que con bastante buenos resultados en más de 200 convocatorias electorales que hemos tenido, juntando las autonómicas, las locales, europeas y las elecciones generales más 3 referendos a nivel nacional. Bueno, esto respecto al procedimiento, porque no me podía resistir a comentar un poco este tema. Respecto al resto de sistemas electorales, pues bueno, como ya decía antes, nuestro Estado descentralizado contempla 17 comunidades autónomas, cada una de ellas tiene su propio parlamento, que también es elegido por los ciudadanos de manera directa. Además, los más de 8.000 municipios en España pues, también son elegidos en las elecciones municipales, el Parlamento Europeo, los representantes españoles al Parlamento Europeo y el Senado. Sin detenerme demasiado en cada una de estas instituciones, sí quería hacer notar dos cuestiones. La primera, se ha producido un mimetismo, es decir, una especie de traslación, si no idéntica, muy similar, de los elementos del sistema electoral del Congreso al resto de instituciones, con una salvedad que es el Senado. ¿Esto se debe a qué se debe? Pues se debe fundamentalmente porque se aprovechó el conocimiento que se tenía de ese sistema con respecto al Senado para que los partidos políticos y la propia ciudadanía pudieran operar con un sistema ya conocido.
En el ámbito de las comunidades autónomas, pues hay que tener en cuenta que el tamaño, por ejemplo, de cada asamblea es muy variable. Tenemos desde asambleas, las más pequeñas, la de La Rioja y Castilla-La Mancha, con 33 miembros, y la más grande, que es el Parlamento de Cataluña, que tiene 135. Hay mucha variabilidad de número. La circunscripción en prácticamente todas las comunidades autónomas es la provincia, pero los archipiélagos es la isla y en Asturias también tienen una circunscripciones especiales. La magnitud de las circunscripciones, es decir, el número de diputados que se eligen en cada una de ellas, es variable, pero tiende a ser bastante grande. Más del 40% de todas estas circunscripciones eligen a 15 diputados o más. Este dato es importante porque determinará el grado de proporcionalidad que puede alcanzar. De este modo, tenemos pues bueno, un sistema que genera unos niveles de proporcionalidad entre porcentaje de votos que recibe una formación política y porcentaje de escaños que es bastante ajustado, bastante aceptable. Es cierto que sigue habiendo problemas en algunas comunidades autónomas respecto de la igualdad del valor del voto, pues porque a la hora de determinar cuántos diputados se eligen en cada circunscripción se tiene en cuenta no solamente la población, sino también otros criterios de tipo territorial, y eso da lugar a que el valor del voto de los ciudadanos varíe según el lugar donde emiten su voto. Esto se produce en algunas comunidades autónomas, señaladamente en Castilla-La Mancha, en los archipiélagos y en Cataluña, pero también se va a ver, y de manera dramática, a nivel nacional con respecto al Congreso de los Diputados. Sí que hay que decir que respecto a las comunidades autónomas, el nivel de proporcionalidad que se alcanza junto a los específicos sistemas de partidos que hay en estas comunidades, pues determinan una arena política muy diferenciada de la arena estatal. De hecho, cuando aquí no teníamos constancia o no habíamos inaugurado en ningún caso un gobierno de coalición, en las comunidades autónomas era algo habitual en muchas de ellas, y que sus parlamentos contarán pues con varias formaciones políticas con diferentes fracturas sociopolíticas, es decir, que no solamente se movían por coordenadas ideológicas, sino también por coordenadas de otro tipo, ¿no? O sea, quiero decir con esto que la idiosincrasia política autonómica es bastante especial. En las elecciones locales se reproduce también el modelo, pero aquí sí que hay que tener en cuenta que no solamente cuando elegimos a los concejales elegimos este gobierno municipal, sino que eso determina también la elección del alcalde. Y aquí es donde las elecciones municipales tienen también su propia singularidad. Es una arena política en la que se presentan muchas agrupaciones de electores, donde la oferta cambia constantemente en el tiempo y en el espacio, y donde además a veces se produce de manera muy clara una inercia con respecto a las elecciones nacionales, sobre todo cuando están próximas en el tiempo. Respecto al sistema del Parlamento Europeo, que reproduce también un poco los esquemas del sistema electoral del Congreso, pues aquí que destacaría yo que la circunscripción es todo el territorio nacional. Entonces, todos los españoles votamos a las mismas listas en todo el territorio. Esto conduce a que, junto a la ausencia de barrera electoral, nos encontremos con el sistema electoral más proporcional de nuestro país. Por eso es tan fácil que formaciones muy minoritarias consigan representación. Claro, esto parece que va a tener un poco de fecha de caducidad porque ya desde las instituciones europeas se han aprobado determinadas normativas que obligan a los países a que, superados determinado número de representantes, tengan que imponer una barrera electoral que España todavía no ha incluido, pero que en un futuro pues no muy lejano deberá imponer. Y luego está el Senado. El Senado, que es la Cámara Alta, tiene una composición, digamos, dual, porque hay 208 senadores que se eligen de manera directa en provincias, 4 senadores por provincia, con independencia de la población, y con un sistema de listas que difiere también con el resto de modelos que hemos visto, que se basan en sistemas, en listas cerradas y bloqueadas. En el Senado las listas son abiertas, de modo que el elector puede seleccionar a los senadores que quiere elegir, que pueden pertenecer a la misma candidatura o a distintas candidaturas, ¿no? Esto permite tener una mayor flexibilidad.
En el fondo, el sistema que se utiliza, la fórmula que es de tipo mayoritario y la especial configuración de las circunscripciones, pues conduce a que el sistema electoral del Senado tenga un clarísimo sesgo conservador, porque prima sobre todo el voto de las provincias que tradicionalmente se han alineado a la derecha. Junto a estos 208 senadores electos tenemos otros senadores, otro grupo de senadores que son elegidos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, los llamados senadores autonómicos, que es verdad que, bueno, portan un cierto perfil territorial, pero bueno, no cabe duda que, como el resto, están mediatizados también por los partidos, ¿no? Y creo que nunca se ha cuestionado, bueno, la composición del Senado, sus funciones, su sistema electoral, por supuesto, durante toda la democracia, pero nunca había sido un problema realmente en términos políticos la composición del Senado. Sin embargo, en la legislatura actual es curioso la situación que nos encontramos y me parece que merece la pena detenerse un poco en eso. El Senado tiene ahora mismo una mayoría absoluta del partido que está en la oposición en el Congreso de los Diputados. Y entonces el Senado, al menos durante esta legislatura, está comenzando, a mi juicio, a actuar pues, como una especie de cámara de contrapeso o de cámara de oposición en algunas iniciativas y en algunos iniciativas legislativas y en algunas cuestiones como, por ejemplo, la constitución de ciertas comisiones de investigación, etcétera, que hace que parece que haya recobrado, o no recobrado, sino que esté descubriendo un nuevo papel, ese Senado territorial que no lo era, pues ahora de repente esta Cámara Alta no sé qué papel puedo calificar como sea el papel que está desenvolviéndose, pero lo cierto es que esta situación tan anómala con esas dos mayorías diferentes, más que mayorías, posturas del partido, que en un caso está en la oposición y en el otro ostenta la mayoría absoluta, pues es bastante interesante y desde luego es nuevo. Y ya metiéndome en el sistema electoral del Congreso de los Diputados, pues bueno, podría describir los elementos del sistema, lo voy a hacer de manera muy sencilla para a continuación abordar dos perspectivas como a modo de balance, ¿no? El sistema electoral del Congreso, que está regulado en parte en la Constitución y desarrollado después en la ley, pues se caracteriza porque tenemos una Cámara bastante pequeña en relación con la población española, que somos 48 millones o 49 millones de habitantes y son solo 350 diputados. La circunscripción es la provincia, más las ciudades de Ceuta y Melilla. Cada provincia elige a 2 diputados con independencia de la población y el resto se atribuyen en función de la población a través de una fórmula matemática, ¿no? Una vez que se emiten los votos se transforman en escaños a través de la fórmula D'Hondt, que es la misma fórmula que se utiliza en todos los niveles institucionales. Esta fórmula tradicionalmente se ha venido sosteniendo que es una fórmula que favorece a los partidos mayores y que no llega a ser todo lo proporcional que pues, así de modo de principios pues, gustaría que fuera, ¿no? Bueno, esto es discutible, pero lo cierto es que esta fórmula D'Hondt es la que se utiliza y se ha venido utilizando en todas las convocatorias porque está, entre otras cosas, en la ley. Las listas son listas completas, cerradas y bloqueadas y se aplica una barrera electoral del 3% en cada circunscripción. Barrera que es perfectamente inútil cuando la circunscripción elige a menos de 24 diputados, por lo tanto es algo que se podría suprimir y no tendría grandes efectos, ¿no? Bueno, pues con estos mimbres, con estos elementos, ¿cuáles han sido los rendimientos? Pues en primer lugar, respecto a la trayectoria o la gobernabilidad o trayectoria del sistema de partidos, voy a ir muy deprisa porque creo que me queda poco tiempo. Hemos pasado por varias fases, desde una fase inicial con una especie de pluripartidismo moderado, después una fase de partido dominante, con el Partido Socialista con sus 3 mayorías absolutas, después una fase de bipartidismo imperfecto en el que se alternaban los 2 partidos principales y acumulaban pues, el 75-80% de los votos, y a partir del año 2015 cambia el panorama y nos encontramos ante un sistema de partidos mucho más fragmentado que parece
estructurarse en lo que se ha venido a denominar bibloquismo. Es decir, no es un bipartidismo, sino un bibloquismo, y en cada bloque existen varias formaciones políticas. El problema está en determinar cuál es la formación hegemónica en cada bloque, ¿no? Parece que ya ha quedado claro que se han consolidado el Partido Socialista y el Partido Popular en cada bloque, pero esto no estaba tan claro ni en el 2016 ni en el 2019. Hubo hasta el 2015 una gobernabilidad bastante aceptable, en el sentido de que era muy sencillo formar gobierno, muy sencillo mantener el gobierno, la oposición tenía un rol muy determinado, estaba bastante claro y identificada, pero a partir de 2015 esto empieza también a discutirse debido a esa mayor fragmentación. Entonces, ¿aquí dónde hay que fijarse? Pues que con el mismo sistema electoral hemos tenido diferentes sistemas de partidos. De modo que lo que ha cambiado es, por una parte, por supuesto, la sociedad española y, por otra parte, la oferta partidista. Entonces, estamos ante un nuevo panorama que todavía, creo, no se ha consolidado, pero que lo que sí que es cierto es que nos aboca a lo que ya viene siendo habitual en las dos últimas legislaturas, que son gobiernos de coalición, lo que antes nunca habíamos visto y pensábamos que nunca iba a ocurrir. Había habido gobiernos en minoría, pero no en coalición. Entonces, creo que esto es bastante interesante porque se ve cómo el sistema, sin cambiar, permite que la sociedad cambie, ¿no? Y luego, respecto a la representatividad. El sistema, dice la Constitución que tiene que ser un sistema que sea proporcional en cada circunscripción. Por lo tanto, hay un mandato de proporcionalidad. La proporcionalidad se mide en la adecuación entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños. Entonces, desde los muchísimos estudios que se han venido realizando a este respecto, lo cierto es que el sistema lo que genera es un sesgo mayoritario. Sesgo mayoritario producido no por la fórmula matemática que se utiliza, sino por la magnitud de la circunscripción. Hay que tener en cuenta que de estas circunscripciones que he comentado, que son las 50 provincias, pues tenemos cerca de 27 circunscripciones que eligen entre 2 y 5 escaños, es decir, más de la mitad, pero mucho más de la mitad. Son circunscripciones de 5 o menos, 16 eligen entre 6 y 10 y 7 eligen más de 10. Bueno, la proporcionalidad pura, perfecta o por lo menos bastante aceptable opera a partir de los 7 escaños, de modo que más del 50% de nuestras circunscripciones operan con una fórmula que es proporcional, pero no genera efectos proporcionales, sino que tiene ese sesgo mayoritario. Y esas más del 50% de las circunscripciones eligen al 30% de los diputados. Este sesgo mayoritario, insisto, es absolutamente insoslayable, porque tiene que ver no con la fórmula, sino con el tamaño de la circunscripción. Y la circunscripción es la que es porque lo dice la Constitución. De modo que nos encontramos con un sistema muy rígido que impide desplegar los supuestos efectos proporcionales, ¿no? Esto genera que los dos primeros partidos suelan tener bastante ventaja, es decir, reciban más escaños de los que les deberían corresponder, y que, sin embargo, hay otros partidos que estén penalizados, sobre todo aquellos partidos que tienen implantación nacional, pero no consiguen alcanzar en torno al 15 o 20% de los votos. Por debajo de ese porcentaje, estos partidos están automáticamente penalizados, ¿no? Y luego, aparte de esta cuestión de la desproporcionalidad, que bueno, puedo dar algún dato que es bastante significativo, por ejemplo, en las elecciones del 2023, en las elecciones que se eligen 3 escaños, claro, con 3 escaños obtienen representación 2 partidos. Uno gana 2, otro gana 1. El que gana 2 a veces tiene entre 21 y 31 puntos de ventaja con respecto al porcentaje de voto. Esta prima al ganador se rebaja un poco en las circunscripciones de 4, pero está entre 25 y 28 puntos. Entonces hay que tener en cuenta que ahí es donde está realmente ese sesgo mayoritario, ¿no? Y luego, por último, respecto a este tema, el tema de la igualdad del sufragio. Claro, si distribuimos 2 diputados sin tener en cuenta la población, pues habrá muchas provincias que elijan más representantes de los que en función de su población les debería corresponder. Y esto conduce a que hay
circunscripciones infrarrepresentadas, como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, y circunscripciones sobrerepresentadas, como pues, Soria, Teruel, Ávila, etc. ¿Esto es un problema? A mi juicio sí lo es, porque la Constitución en su artículo 68 establece que el sufragio es igual y, por lo tanto, debe valer lo mismo el voto del ciudadano que es emitido en Madrid que el que es emitido en Soria, en Teruel o en Segovia, sin tener absolutamente ningún tipo de prejuicio ni animadversión a las provincias castellanas, por supuesto, pero creo que en este caso se trata de mantener el principio de una persona, un voto, ¿no? Y creo que otro de los aspectos que no ha sido abordado con mucha frecuencia, pero que a mí me parece que puede llegar a ser un problema, es cómo se percibe por parte de la ciudadanía la calidad democrática de nuestro sistema electoral. O sea, que nos planteen listas cerradas y bloqueadas que están confeccionadas por las cúpulas de los partidos y que el elector solo tiene la posibilidad de depositar una papeleta que no puede alterar de ninguna manera y que no puede participar ni siquiera en el proceso de selección de esos candidatos, pues me parece que determina una baja calidad democrática, una poca satisfacción. Los ciudadanos muestran bastante rechazo a esta imposibilidad de interferir en la selección de candidatos y creo que pues es una cuestión que no afectaría a los resultados, pero sí, desde luego, permitiría avanzar en términos de una participación democrática de calidad. Y bueno, no quiero dejar de terminar mi intervención sin decir que pese a todas estas cuestiones que he puesto de manifiesto, que pueden ser problemáticas, a mi juicio el sistema electoral del Congreso, por supuesto, es perfectible, pero creo que es un buen sistema y que a veces pretender mejorar los aspectos problemáticos nos puede llevar a empeorar otros que funcionan bien. Entonces, es un mecanismo muy delicado el sistema electoral y conviene pues afrontar sus reformas con muchísima prudencia. En ese sentido, yo soy mucho más inmovilista de lo que a lo mejor podría esperarse. Muchísimas gracias. Espero no haberme extendido demasiado. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, quiero empezar dando las gracias a todos y a todas los que estáis aquí presentes, también a los que estáis conectados por streaming, a los que vais a ver esta charla también posteriormente a través de Internet. Y bueno, pues desde luego para mí es un gran honor poder participar en estas jornadas de debate. Dentro de este ciclo que ya tiene 11 ediciones y que es un clásico ya en el derecho constitucional, ¿no? Y en este tipo de cuestiones. Además, para mí, pues es un motivo especial de satisfacción y de cariño incluso poder estar en esta facultad de Derecho con la que me une tanta afección, ¿no? con los compañeros del Departamento de Derecho Constitucional, muchos de ellos aquí presentes. Por tanto, bueno, pues estoy realmente encantado. Desde luego quiero dar las gracias al profesor Solozábal, a la Fundación por haber contado conmigo y bueno, pues sin más dilación yo voy a empezar a hablar exclusivamente del sistema electoral del Congreso de los Diputados. La verdad es que yo me habría cruzado de brazos y habría seguido escuchando a María porque estaba haciendo una exposición verdaderamente excelente y magnífica de todo lo que es el sistema electoral español y probablemente, bueno, pues os voy a decepcionar un poco, no creo que sea tan excelente mi intervención. Yo solamente me voy a centrar, como digo, en el sistema electoral del Congreso de los Diputados. Y lo primero que quiero poner de relevancia, ¿no? Es que estamos aquí debatiendo y hablando sobre un sistema electoral que es un producto de la transición. Producto de la transición para lo bueno y para lo malo. Pero hay que tenerlo en mente, ¿no? Es un sistema que data en realidad no ya de la LOREG de 1985, sino de la propia Ley para la Reforma Política y del Real Decreto Ley por el que se regularon las elecciones de 1977. Es el fruto de uno de los pactos de la transición, uno de esos grandes pactos que se hicieron en aquel momento y como tal es un pacto en el que hubo cesiones por
ambas partes, ¿no? Y en función de la relación de fuerzas que existía en ese momento, ¿no? Hay que comprenderlo también en ese momento. Es un pacto que luego cristaliza en la Constitución, lo cual le dota de un blindaje, y sobre esto sí que voy a hacer algunas consideraciones al final. Es decir, a mí me parece que es un elemento positivo la estabilidad del sistema electoral, pero creo que cuando esa estabilidad se convierte en un blindaje constitucional que lo convierte prácticamente en inmodificable, pues eso puede llegar a ser un problema en algunos casos, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de hablar de aspectos positivos y negativos, pero quiero poner de manifiesto desde el principio que mi valoración global es una valoración fundamentalmente positiva. Yo creo que el sistema electoral pues, ha cumplido con las funciones que tiene que cumplir un sistema electoral en un sistema democrático, ¿no? Ha permitido que haya una representación bastante razonable de lo que es la sociedad española, y ha permitido también que se formen gobiernos, que esos gobiernos pues, tengan más o menos una cierta estabilidad, con todas las salvedades de lo que ha comentado María en relación con esta última fase, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que se pueden hacer algunas críticas, y algunas críticas importantes, ¿no? Yo voy a tener en cuenta lo que son las funciones clásicas que se le piden a un sistema electoral en los sistemas parlamentarios, que son dos: producir representación y producir gobierno. Y tienen que hacerlas, tienen que cumplir las dos funciones, ¿no? Producir representación es constituir un parlamento que sea un reflejo lo más fiel posible de las distintas corrientes políticas que están presentes en la sociedad. Y esto con arreglo a uno de los principios, o uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, que es el pluralismo, ¿no? Que aparece ahí en el artículo 1.1 como uno de los valores superiores del ordenamiento. Y en segundo lugar, también producir gobierno, porque estamos en un sistema parlamentario. Por lo tanto, el sistema electoral tiene que permitir que se formen gobiernos y que además esos gobiernos tengan cierta estabilidad. Creo que además, aparte de estas dos funciones, hay otra que es, digamos, una precondición, y es que el sistema sea aceptado, esas reglas del juego sean aceptadas por todos los actores que van a participar en el juego político, y que, por tanto, el resultado sea considerado legítimo. Eso es fundamental para un sistema electoral. O sea, en España pues probablemente no ponemos el énfasis en esa cuestión porque no hemos tenido hasta el momento ningún problema por el hecho de que hubiera habido una fuerza política que hubiera discutido el resultado electoral. Pero eso es lo peor que le puede suceder a una democracia, que es cuando hay unas elecciones que haya una de las partes que discuta el resultado, que diga que no está de acuerdo con el sistema, etcétera, que le parece que ha habido trampa, que le parece que ha habido... Eso, desde luego, es algo muy negativo. Desde ese punto de vista, el sistema electoral español, hasta el momento, ha sido siempre aceptado por todos los actores. Y eso, ya digo, que es un elemento a tener en cuenta. Y ahora, dicho esto, ahora empiezo un poco con la crítica, ¿no? Dicho esto, bueno, según la clásica distinción de Aaron Lichard, esas dos funciones, ¿no? que tienen que cumplir el sistema electoral, pues dan como resultado dos grandes modelos de democracia parlamentaria, uno que llamaríamos democracia mayoritaria, ¿no? Que es el modelo Westminster, que lo que hace es privilegiar la formación de parlamentos con una representación muy concentrada para que haya gobiernos estables y para que claramente se sepa quién es la mayoría y quién es la minoría. Y hay otro modelo, que es el modelo de democracia consocional, una palabra, una traducción un tanto, bueno, democracia de consenso a veces se le llama, que lo que hace es privilegiar la formación de parlamentos muy representativos, que representan de manera muy fiel la pluralidad, el pluralismo existente en la sociedad, y que, como no crean unas mayorías tan claras desde el principio, obliga a las distintas fuerzas políticas a ponerse de acuerdo, a llegar a consensos, a llegar a gobiernos de coalición para poder gobernar. Bueno, el modelo español yo creo que no responde claramente a ninguno de estos dos modelos. Nos hemos quedado un poco, no voy a decir a la mitad, pero sí a un cierto cumplimiento defectuoso de estos modelos, ¿no? Para empezar, es un modelo que sí que concentra mucho la representación. De hecho, a pesar de utilizar una forma proporcional, como ha destacado muy bien María, al usarse esta fórmula proporcional en circunscripciones de magnitud muy pequeña,
pues el resultado es una gran concentración de la representación, penalizando mucho a las formaciones políticas minoritarias, de tal forma que en la escala de sistemas electorales, es decir, entre aquellos que concentran mucho la representación y aquellos que la concentran menos, el sistema electoral español, a pesar de utilizar una forma proporcional, podríamos clasificarlo entre los sistemas mayoritarios, es decir, entre los sistemas que concentran mucho la representación. Esto, pues, durante muchos años ha favorecido pues, un modelo bipartidista, corregido por los subsistemas de partidos que existían en determinados territorios, donde hay presencia de fuerzas nacionalistas que son fuerzas mayoritarias en esos territorios. Sin embargo, cuando los grandes partidos entran en crisis, y los grandes partidos entran en crisis no por culpa del sistema electoral, sino por factores ajenos al sistema electoral, la crisis económica, los escándalos de corrupción, la desafección política, bueno, pues el sistema electoral no ha podido mantener ese efecto de concentración y esto lo hemos visto, como muy bien ha destacado María, a partir de las elecciones de 2015-2016. Ahora bien, tampoco podemos decir que el sistema ahora se comporte como un modelo consocional, porque para que eso sea así, haría falta que la representación parlamentaria fuera un reflejo fiel del pluralismo existente en la sociedad. Y eso el sistema del español no lo cumple porque la representación de las distintas fuerzas políticas está distorsionada. Entiéndase bien que todos los sistemas electorales distorsionan. Es decir, no hay ninguno que ofrezca un reflejo totalmente fiel. Pero la diferencia está en que en algunos casos esa distorsión opera, vamos a decir, de una forma neutral, políticamente, mientras que en el caso español esa distorsión es sesgada y es una distorsión que responde además a una clara intencionalidad política que tiene su origen precisamente en la transición, que es cuando se crea ese modelo. Desde este punto de vista podemos decir, quizás esto sea muy fuerte, lo comentábamos antes en la comida, digo, voy a decir una cosa muy fuerte, podemos decir que el sistema electoral español es un ejemplo de gerrymandering o de ingeniería electoral con una intención manipuladora. Sartori, que es el que hablaba de ingeniería electoral, bueno, pues hablaba de ingeniería electoral buena y mala y estaríamos aquí ante la ingeniería electoral mala, por decirlo de alguna forma, es decir, intencional y con una intención realmente sesgada, ¿no? El sistema electoral español fue diseñado precisamente en ese periodo, 1976-77, para fabricar mayorías y además especialmente para fabricar mayorías conservadoras. Esto es así, es un hecho, creo que no se puede discutir. Hablo de mayorías fabricadas, refiriéndome aquí a una terminología que es de Douglas Rae, que habla de la diferencia entre mayorías fabricadas y mayorías ganadas, ¿no? Bueno, pues las mayorías en España son mayorías fabricadas. Digo que se diseñó con esa intención porque claramente iba orientado a ayudar en el periodo de transición, ayudar, entre comillas, ¿no?, a la opción política pilotada desde el gobierno de Suárez a conseguir una mayoría, ¿no? Dicho lo cual, hubo una transacción, evidentemente, hubo un pacto. En aquella época, digamos que las fuerzas progresistas, principalmente el Partido Socialista, pues defendían una representación proporcional, mientras que desde un cierto sector proveniente del régimen franquista que estaba presente en las Cortes y que luego se aglutinó en AP, pues eran más bien partidarios de un sistema mayoritario como medio para favorecer un ejecutivo muy fuerte, ¿no? Es conocido que Manuel Fraga tenía una gran preferencia por el sistema electoral británico, ¿no?, que era el que a él le gustaba. Y bueno, esto fue una especie de camino medio, ¿no? Se opta por la provincia como circunscripción, se mantiene la representación proporcional como quería la izquierda, pero con un número muy bajo de escaños en muchas provincias, por lo tanto con un fuerte sesgo mayoritario como quería la derecha. Algunos protagonistas de aquel proceso, como Óscar Alzaga, aunque luego lo ha matizado en declaraciones posteriores, pero en su momento dijeron que el objetivo buscado por este sistema electoral era
que la UCD consiguiese la mayoría absoluta con un 36-37% de los votos. Eran los cálculos que se habían hecho en ese momento. El resultado final no estuvo lejos, porque en las elecciones del 77 la UCD obtuvo un 34,44% de los votos y con 165 diputados se quedó muy cerca de la mayoría absoluta. Pensemos, 34% de los votos y casi cerca del 50% de los escaños. Ahí se ve ese efecto de concentración de la representación. Este sesgo en realidad se basa en sumar dos efectos. Por una parte, el efecto de desproporcionalidad que deriva de este número elevado de circunscripciones de pequeña magnitud y además también el efecto, digamos que este efecto de desproporcionalidad se amplifica con la desigualdad de la representación, que lo que hace es dar más representación precisamente a aquellas provincias en las que el sistema funciona de forma mayoritaria. Es decir, en esas provincias funciona de forma mayoritaria y además están sobrerepresentadas. Se multiplica el efecto mayoritario con esa sobrerepresentación. Esto es lo que es realmente peculiar del sistema español. Hay otros sistemas en otros lugares que pueden ser mayoritarios, pero este doble efecto de circunscripciones con un sistema cuasi mayoritario a las cuales además se le da una sobrerepresentación, esto es algo que, bueno, pues es lo que a mí me permite decir que estamos ante un cierto gerrymandering, ¿no? Pero es que además de este sesgo mayoritario, además hay un sesgo ideológico, es un sesgo conservador, porque precisamente estas provincias no son unas provincias cualquiera, son las provincias menos pobladas, las provincias del interior de España, que sociológicamente pues tienen una población de más edad, con mayor porcentaje de población rural y con mayor presencia, vamos a decir, de valores tradicionales. No estamos hablando de adscripción partidista, sino más bien de pues, la preeminencia de valores conservadores, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los valores familiares tradicionales, valores a favor de la estabilidad y de la seguridad, mayor identificación con la unidad de España, etc. Bien, este sistema que inicialmente se diseñó para favorecer a la UCD, al final acaba favoreciendo mucho al PSOE. En el año 1982, el PSOE saca 202 diputados. Es decir, simplemente pensad ahora lo que significan 202 diputados. Nadie sueña, nadie puede soñar ni en sus mejores sueños, ¿no?, con llegar a tener ese número de diputados. ¿Por qué? Bueno, fue una circunstancia muy particular. La UCD se hunde y Alianza Popular todavía no llega a convertirse en el relevo de la UCD. Entonces, prácticamente el Partido Socialista concurre a las elecciones del 82 casi sin rival, ¿no? O sea, es un landslide, como dirían los anglosajones, total, ¿no? Y 3 años después, cuando nos ponemos a elaborar la LOREG, pues claro, el Partido Socialista se da cuenta de que está muy bien asentado en muchas de esas provincias del interior, sobre todo en la mitad sur de España, y por tanto ve que no le interesa mucho corregir el sistema electoral. Además, hay que decirlo, o sea, con la Constitución en la mano, el margen para poder modificar el sistema es bastante pequeño. Con lo cual, pues, se sigue manteniendo ese mismo sistema electoral. En cualquier caso, el sistema tiene un sesgo conservador, es decir, incluso en los momentos en los que ha ganado el Partido Socialista, el sesgo conservador siempre ha favorecido más a los partidos de derecha. Siempre, en todos y cada una de las convocatorias electorales, sale más favorecido en proporción, digamos, las fuerzas, la principal fuerza de derecha que haya en ese momento frente a la principal fuerza de izquierda. Bueno, yo publiqué un artículo en el año 2017 en la revista española de Derecho Constitucional y ahí aparecen un poco los datos de las distintas convocatorias. No puedo entrar en detalles ni tampoco los voy a proyectar porque creo que no merece la pena, pero esto es así, ¿no? Bien, ¿qué ha pasado en tiempos recientes? Bueno, pues en tiempos recientes el sesgo conservador ha seguido funcionando, en el mismo sentido,
y podríamos decir incluso que ha reforzado sus efectos, en el sentido de que muchas de esas provincias que ya estaban despobladas en el año 77, ahora están todavía más despobladas. Esa población, que era ya una población envejecida en el año 77, ahora está todavía más envejecida y, bueno, pues indudablemente el partido que sale más beneficiado de ese efecto, de esa multiplicación del sesgo mayoritario junto con el sesgo conservador, es el Partido Popular. Voy a daros un solo ejemplo, ¿no? En las elecciones del 2023, el Partido Popular, con 589.000 votos en las provincias de Castilla y León, obtuvo 18 diputados. ¿Vale? 589.000 votos, 18 diputados. En Madrid, con 1.444.000 votos, solamente obtuvo 15 diputados. Es decir, cada diputado de Madrid le costó 96.000 votos, en Castilla y León solo 32.000, 3 veces menos. O sea, no es un efecto cualquiera, es un efecto muy fuerte. Hay que señalar que este sesgo conservador, aunque de manera menos importante, también favorece al PSOE. También favorece al PSOE en su batalla particular con las fuerzas que están más a la izquierda. Y lo hemos visto, por ejemplo, pues como en esas provincias que están sobre representadas, pues también sale ganando el Partido Socialista se beneficia también en parte de ese sesgo conservador. Bien, ahora voy a tratar de analizar esto desde un punto de vista más jurídico, ¿no? Hasta ahora ha sido un análisis más politológico, desde un punto de vista más jurídico. Sin tener en cuenta el sesgo partidista, sin tener en cuenta el sesgo conservador, este sistema, como ha dicho muy bien María, rompe con el principio de igualdad de voto. Se rompe la regla de equilibrio demográfico entre circunscripciones que exige que cada representante sea elegido por un número más o menos igual de electores. Esto significa que estamos entrando en contradicción con estándares internacionales establecidos, por ejemplo, en el documento de Copenhague, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, de la OSCE, párrafo 7.3, para ser más exactos, y en el Código de Buenas Prácticas en materia electoral de la Comisión de Venecia, que recomienda expresamente que los escaños deberán repartirse por igual entre las circunscripciones, ¿no? Esta contradicción ha sido señalada repetidamente en los informes de evaluación elaborados por las misiones de observación de la OSCE sobre los distintos procesos electorales que se han desarrollado en España. Bien, no voy a ser maximalista con el tema de la igualdad de voto. Es decir, la igualdad de voto es un principio y como tal principio puede admitir ciertos argumentos en contra. Es decir, podemos hablar de representación territorial, podemos hablar de distintas formas. Bueno, se puede admitir que haya una cierta modulación del principio de igualdad. Lo que pasa es que en España, desde el punto de vista de lo que es el malapportionment, como se suele decir, es decir, las diferencias entre la representación de las distintas circunscripciones, pues somos del conjunto de las democracias más avanzadas la que tenemos, digamos, la mayor desigualdad de voto de todas ellas. Yo he visto algo parecido en países que no tienen precisamente un estándar democrático muy elevado, como puede ser, por ejemplo, Marruecos. Es decir, y siempre son casos en los cuales se habla claramente de la presencia de un cierto gerrymandering, es decir, de una cierta ingeniería electoral para favorecer a ciertas formaciones políticas, ¿no? Pero esto respecto a lo que es la igualdad de voto en el sentido de número de electores por cada representante. Pero es que yo creo que la igualdad de voto también se rompe en otro sentido en España, ¿no? Y es el hecho de que no tenemos un solo sistema electoral, tenemos tres. Es decir, los ciudadanos españoles cuando vamos a votar, en función de dónde votemos, votamos con un sistema electoral o votamos con otro. Eso es una desigualdad. Es una desigualdad de trato que tiene que tener alguna justificación, ¿no? No me parece que sea un problema constitucional baladí. Ciertamente, por ejemplo, puede estar justificado en el caso de Ceuta y Melilla,
que tengan un sistema electoral distinto porque se trata de representar un determinado territorio. Pero en el caso de los ciudadanos que viven en la península, pues no me parece que haya ninguna finalidad constitucional legítima que justifique que el sistema electoral tenga unos efectos tan dispares en unas provincias y en otras provincias. Esto Jorge Urdanoz lo ha explicado diciendo que hay una desigualdad en cuanto a la vulnerabilidad del voto. ¿Qué es la vulnerabilidad del voto? Significa que los ciudadanos en determinadas circunscripciones se ven impelidos por el propio sistema a votar por un partido que no es su primera opción. Es el llamado efecto del voto útil. Y esta vulnerabilidad del voto no es igual en todas partes. Si un ciudadano vota en Madrid, pues sabe que más o menos puede votar a la opción política de su preferencia y el sistema va a permitir que esa opción política, siempre que tenga más de un 3% aproximadamente, pues acabará estando representada en el Congreso de los Diputados. Si un ciudadano vota en alguna de esas provincias en las que se eligen menos de 6 o 7 diputados, pues se lo tiene que pensar dos veces a ver si votar por su primera opción o si tiene que votar por otra opción, vamos a decir, menos mala, pero con el fin de que pueda tener representación. Por tanto, los ciudadanos no están en una posición igual. No están en una posición igual. Están tratados de manera diferente por el sistema. ¿Con qué justificación? ¿Qué es lo que justifica esa diferencia de trato? Yo no lo veo claramente. ¿Cuál es la justificación que diferencia esa diferencia de trato? Creo que podemos estar ahí ante una vulneración del principio de igualdad, ¿no? Bien. Dicho esto, bueno, hasta el año 2014, 2015, 2016, todos estos defectos del sistema electoral se los perdonábamos todos porque decíamos, bueno, es verdad que es poco proporcional, es verdad que tiene el efecto mayoritario, es verdad que tiene un sesgo tal, pero es un sistema que nos da mucha estabilidad y que nos hace tener gobiernos estables, etc. Pero es que ahora ya no, es que ahora ya ni siquiera nos da eso el sistema electoral. Ha empezado a no darnos eso, ¿no? A pesar de este premio de mayoría encubierto, pues no ha sido capaz de fabricar mayorías electorales sólidas, ¿no? Bien, ¿qué puede pasar ahora, no? Hay que decir que, bueno, la ciencia política ha relativizado bastante esto de que el sistema electoral influye en el sistema de partidos, las llamadas leyes de Duverger. Bueno, pues el mismo Duverger pues ya dijo, no, las matizó bastante, pero eso no quiere decir que no tenga ningún efecto. Es decir, el sistema electoral sí que influye algo en el sistema de partidos. No determina el sistema de partidos, pero influye en el sistema de partidos. Y, por ejemplo, yo creo que en el caso español, en la experiencia de las últimas convocatorias electorales del 2015-2016, sí que hemos visto que el sistema electoral ha contribuido enormemente a amortiguar la crisis de esos dos grandes partidos. Es decir, si no hubiera sido por el sistema electoral, pues nos podríamos haber encontrado con unos resultados bastante más complicados en 2016 o en 2019. Bueno, tengo aquí algunos datos que quizás pueda comentar, pero, por ejemplo, por hacer una comparación, ¿no? En abril del 2019, el Partido Popular, con el 16,69% de los votos, que ha sido su nivel de votación más bajo, obtiene 66 diputados, y Ciudadanos, con el 15,86%, que es prácticamente lo mismo, obtiene solo 57. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe precisamente a ese sesgo que tiene el sistema electoral, ese sesgo conservador que favoreció al Partido Popular en esas circunscripciones que están sobre representadas, ¿no? Bueno, dicho esto, podríamos añadir que Podemos en el 2016, con un 21% de los votos, solo obtuvo 71 escaños, ¿no? Que ha sido probablemente uno de los partidos más penalizados por el sistema, ¿no? Bueno, antes de entrar ya en las conclusiones, sí que hay otros aspectos del sistema electoral que quería entrar a valorar, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es el del uso de las listas cerradas y bloqueadas. Yo creo que
soy crítico con las listas cerradas y bloqueadas. Creo que eso le ha dado un excesivo poder a las cúpulas de los partidos políticos. Es decir, si sumamos las listas cerradas y bloqueadas con la práctica ausencia de democracia interna en los partidos políticos, esto lo que significa al final es que el líder del partido político o un pequeño grupo de líderes de cada partido político determinan quién son todos los diputados y todos los senadores, y bueno, podría seguir hablando de cargos públicos, porque prácticamente determinan todos los cargos públicos que existen en la democracia. Creo que esto es un excesivo poder para las cúpulas de los partidos políticos. Eso no quiere decir que haya que eliminar completamente el poder de las cúpulas de los partidos políticos, pero hay que reducirlo un poco. Hay que corregir un poco ese efecto, vamos a decir, tan partitocrático, ¿no? Y una forma de hacerlo, pues probablemente pudiera ser introducir las listas desbloqueadas, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Tampoco tengo muchas esperanzas, porque ya vemos lo que son las listas abiertas en el Senado, y cuando el propio partido político, pues en el Senado, un partido político que sabe que en una provincia solo va a obtener un senador, pues en la candidatura va a poner uno que es el que va a salir y luego otros que son los mariachis, ¿no?, los comparsas, que están ahí de acompañamiento y que están para no salir, ¿no? Muy pocas veces ha habido algo de rebeldía interna que haya llevado a algún candidato a tratar de sobrepasar al designado por el partido. Pero bueno, yo sí que creo que las listas desbloqueadas en el Congreso al menos sí que podrían tener efecto en algunos casos, ¿no?, que es el de tachar, es decir, tachar determinados candidatos. Probablemente la mayor parte de los ciudadanos seguirían dócilmente las instrucciones de su partido favorito, pero a lo mejor alguno de esos candidatos sería más difícil que llegase a ser diputado con este sistema, ¿no? Puede que a lo mejor, bueno, tengo algo de esperanza en ese sentido, aunque no mucha, como digo, ¿no? Luego, otro aspecto que también quería destacar es la paridad. Creo que España es uno de los países del mundo ahora mismo que tiene un mayor porcentaje de mujeres en el Parlamento, y eso es algo que está muy bien, que hay que destacarlo. No sé hasta qué punto era realmente necesaria esta última reforma de agosto de este año, ¿no?, de la Ley Orgánica 2 del 2024 de 1 de agosto, que obliga ya a las listas cremallera. Ya los partidos políticos prácticamente habían adoptado esa práctica, pero bueno, en todo caso tampoco va a perjudicar, es decir que, bueno, pues bienvenida sea, pero sí que creo que es un dato positivo el hecho de que tengamos este nivel de paridad. Y creo que, aunque se puedan decir muchas cosas sobre las cuotas, las mal llamadas cuotas electorales, porque esto no es realmente una cuota de mujeres, sino que es, digamos, una regla de paridad. Si comparamos la situación de España con la de otros países con democracias avanzadas, pues creo que esto nos ha permitido avanzar más rápidamente. Es decir, hombre, no voy a citar el caso extremo que es Japón, que es una democracia avanzada en el que la representación de la mujer es ínfima, en el que sigue habiendo un machismo tremendo en la política, en el que todavía se oye en el Parlamento decirle a un parlamentario, a una mujer, que se vaya a su casa a fregar. Es decir, eso se ha dicho en el Parlamento japonés. Entonces, bueno, no voy a comparar con Japón, pero creo que esto, bueno, pues es algo bueno que hayamos tenido este nivel de paridad. Y ya voy a terminar, ya estoy más o menos en el mismo tiempo que María, aunque con posibilidades de reforma, porque claro, sí, es verdad, este sesgo mayoritario, este sesgo conservador, esto se puede cambiar, esto se puede reformar esto. Bueno, pues claro, la única solución real sería la reforma constitucional. Hablar de reforma constitucional es casi algo ya, una ensoñación, ¿no? Entonces, bueno, y aquí es donde voy a introducir un poco esta cuestión, ¿no?, de lo que es la estabilidad del sistema electoral y hasta qué punto introducir el sistema electoral en la Constitución es algo bueno o malo. Porque esto se ha discutido mucho. Por ejemplo, la Comisión de Venecia es un tema que es recurrente. Hasta qué punto es bueno en los países en transición que el sistema electoral se acabe incorporando a la Constitución. Tiene parte positiva, porque eso significa, bueno, pues que las reglas del juego no van a estar al albur de las distintas mayorías, de que no van a ser fácilmente manipulables,
pero claro, produce un efecto de petrificación, en el caso español, tan claro, de congelación, que, bueno, pues puede ser también peligroso. Sobre todo cuando en los momentos de transición, la transición siempre es un pacto que responde a un equilibrio de fuerzas. Cuando en una transición, normalmente hay un pacto entre fuerzas claramente democráticas y fuerzas que provienen de ese régimen dictatorial y que no son tan democráticas. Y a veces hay que hacer cesiones. Es decir, a veces las fuerzas democráticas tienen que ceder ante las no democráticas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la relación de fuerzas exige que eso sea así. Pensemos, por ejemplo, en la transición chilena, en su momento. En cierto modo, en España pasó algo parecido. Y eso, introducir el sistema electoral en la Constitución, lo que significa es que ese pacto, que en su momento responde a esa relación de fuerzas, se convierte en algo inmodificable de cara al futuro. Yo no creo que esto tenga que ser así. Es verdad que, bueno, ahí están los consensos para la reforma constitucional. Llegue usted a los 2/3 y podrá cambiar la Constitución. Pero, bueno, es algo difícil. Las reformas parciales que se han propuesto, disminuir el mínimo provincial, aumentar el número de escaños a 400, mitigan, pero no solucionan el problema y además yo creo que introducen nuevos problemas porque se puede generar una cierta percepción en las provincias menos pobladas de ser relegadas aún más, ¿no? Hay una fórmula que ha propuesto Urdanoz en su libro, muy compleja desde el punto de vista matemático, pero que no difiere mucho, por ejemplo, del sistema electoral alemán en cuanto a su filosofía, ¿no? Y es que el reparto se haga de manera proporcional a nivel nacional y luego la asignación de escaños se haga en las provincias. Esto podría respetar el mandato constitucional, es decir, la circunscripción podríamos seguir diciendo que es la provincia y al mismo tiempo, pues permitiría que el reparto global fuese proporcional. Ahora bien, ahora es la gran pregunta, ¿nos interesa de verdad que el reparto sea proporcional? ¿Qué correcciones habría que introducir? Claro, si en España no hubiera subsistemas territoriales de partidos en algunos territorios, pues sería muy fácil. Decimos, vale, reparto proporcional y una cláusula de barrera del 5% nacional y de esta manera podemos tener un poco el efecto de concentración de evitar a los partidos más minoritarios, pero respetando la proporcionalidad. Pero esa cláusula de barrera no la podemos introducir en España porque afectaría a las fuerzas nacionalistas. Se puede hacer una cláusula de barrera parcial, es decir, se puede decir que entren en el reparto también aquellos partidos que en una comunidad autónoma superen un determinado porcentaje. Por ejemplo, un 10% permitiría, ese 10% a nivel autonómico, permitiría que siguieran entrando en el reparto pues todos los partidos que están ahora representados en el Parlamento. Pero ahí llegamos al auto y para ese viaje no nos hacen falta estas alforjas. Es decir, yo he hecho una simulación, por ejemplo, y efectivamente con un reparto proporcional y con esas cláusulas de barrera, es decir, un 3% nacional y un 10% autonómico, pues es verdad que el PP en lugar de 137 tendría 121 escaños. Esto es lo que realmente le corresponde proporcionalmente. El Partido Socialista en lugar de 121 tendría 116. Los que saldrían muy beneficiados serían tanto Vox como Sumar, que llegarían a tener 45 cada uno, y luego las fuerzas nacionalistas se quedarían más o menos igual, uno más, uno menos. Esto, si hacemos un cálculo totalmente coyuntural y pensar en el momento presente, es verdad que le facilitaría bastante las cosas a Pedro Sánchez porque no dependería de los votos de Junts, ¿vale? Pero claro, eso es simplemente un cálculo de un momento concreto del 2023. ¿Qué resultado podría dar esto en el 27, en el 26 o cuando sean las elecciones? Pues no lo sabemos. En todo caso, tendríamos el problema de que la fragmentación, tendríamos un Parlamento más representativo, con una representación más fiel de lo que son las distintas fuerzas políticas, pero probablemente la gobernabilidad, pues, seguiría siendo muy difícil.
la única manera de garantizar la representatividad y al mismo tiempo la gobernabilidad es que la cláusula de barrera fuera mucho más elevada, pero eso políticamente en España no es posible por los partidos nacionalistas. Y nada más. Me he pasado mucho de tiempo. No. Mucho. Me parece que lo habéis hecho estupendamente y bueno, hemos disfrutado, en parte porque somos algo masoquistas, con vuestra exposición y con vuestras observaciones, ¿no? Me han parecido interesantísimas. De modo que yo creo además que se ha completado muy bien el panorama. María ha hecho una exposición, digamos, en términos concretos y, bueno, en fin, dejando ver la historicidad, ¿no?, de nuestro sistema electoral, y tú has hecho unas consideraciones sobre aspectos medulares, sobre el tema de la proporcionalidad, de manera que os felicito, de verdad, y me ha parecido estupenda. Bueno, vamos a ver, vamos a iniciar un debate, si acaso, ¿no? De manera que, como siempre, pues podéis intervenir solicitando aclaraciones, planteando dudas, hacerlo con toda libertad. Vamos a hacer un primer turno de 2 o 3 preguntas, respondéis con cierta brevedad también y después volvemos a la carga, ¿no? Bueno, yo quería empezar felicitándoos por las exposiciones porque realmente es un tema complejo de sintetizar y de exponer y lo habéis conseguido y además muy interesante y planteando todos los problemas que se suscitan. Las consideraciones o las dudas que tengo van para los dos porque más o menos los dos las habéis tratado. En primer lugar, yo cada vez tengo menos claro que el problema sea que las reglas vengan fijadas en la Constitución. Me explico, es verdad que al fijarse en la Constitución se hace más difícil de modificar, pero mi experiencia en el Gobierno me lleva a ver que aquí hay un rechazo a modificarlo que va más allá de lo que supone la dificultad intrínseca de que esté en la Constitución. Sabéis que bueno, yo tampoco lo tenía muy claro hasta que no llegué allí, que la LOREG es una norma que tiene el pacto, hay un pacto de que solamente se puede modificar no por proyecto de ley, sino que tiene que ser siempre una proposición de ley, que es como una costumbre. Y, por tanto, siempre suelen ser proposiciones de leyes las modificaciones en serio de la LOREG. Para esto tiene que haber como mucho consenso y esto es algo que está bien que se respete, pero mi experiencia es que incluso cuestiones que eran reformas que venían llamadas por cuestiones que el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, estaba exigiendo, en las que había consenso entre los partidos y era como, vamos a no tocar la LOREG más que por cuestiones que no solo que haya consenso, sino que electoralmente quede bien tocarlas, ¿no? Y entonces eso, claro, limita muchísimo las posibilidades de reforma, ¿no? Esto por contar un poco la intrahistoria, con lo cual a mí me parece prácticamente imposible que la LOREG se llegue a reformar porque además todos sabemos que cuando un partido llega al poder se le olvida que en algún momento había dicho que no iba a reformar, con lo cual todo eso hace que la irreformabilidad venga no solo de motivos objetivos, sino de algún otro subjetivo que está allí de fondo. Por otro lado, es que tampoco hay un auténtico consenso en cómo queremos reformarlo. Esto es como el Senado, es decir, todo el mundo está de acuerdo que el Senado hay que reformarlo, ahora que nos pongamos de acuerdo en cómo reformarlo,
pues eso hace que todavía sea más complicado, ¿no? Y entonces en ese punto nadie se atreve a tocarlo porque no hay un consenso en cómo queremos reformarlo, ¿no? Lo cierto es que sí que durante mucho tiempo se justificó esa desigualdad tan patente que provocaba, esas desigualdades tan patentes que provocaba el sistema electoral en el tema de la gobernabilidad, porque al fin y al cabo se decía que el parlamentarismo racionalizado lo que había que proteger era la estabilidad del gobierno, pero es que es cierto que esto ya no se cumple de ninguna de las maneras, ¿no? Y es paradójico que al final sea precisamente la España vaciada, que es la España más ignorada, o por lo menos esa es la idea, ¿no? Que sea la que está más sobrerepresentada, con lo cual al final hay un punto de absurdo en todo el sistema, ¿no? Mi duda final, estos son reflexiones simplemente, mi duda final es sobre el tema de las listas abiertas. A mí el problema que me ha planteado siempre, o la duda que he tenido siempre, es si eso no exacerba el populismo. Es decir, es verdad que podemos controlar que los partidos políticos, la cúpula de los partidos adquiera más poder, pero a mí me da miedo que al final esto acabe generando más populismo y nos acabe pasando como con el tema de las primarias en los partidos. Es una duda que siempre he tenido. Muchas gracias. Sí, yo quería no sé si una consideración planteársela al profesor Óscar Sánchez Muñoz respecto de lo que ha mencionado del sesgo conservador en el sistema de partidos, que parece que está estirando nuestro sistema de partidos constantemente hacia la derecha, pero parece que eso tiene un límite, porque si bien beneficia al Partido Popular respecto del PSOE o respecto de Ciudadanos, también beneficia al Partido Popular respecto de partidos que puedan estar más a la derecha, pero que tengan una base electoral más joven, como pueden ser Vox. Entonces, además de ese sesgo conservador, que realmente es un fenómeno sociológico de lo que se está dando en la España vaciada, lo que hay es un desplazamiento enorme del votante mediano, ese votante que matemáticamente tendrían que apelar todos los partidos políticos, está desplazado en edad principalmente, lo que puede llevar no solo al sesgo conservador que ya he mencionado, sino a cómo se plantean las demandas políticas, a que, por ejemplo, en España sea la subida de las pensiones todos los años sea algo impepinable y que no se pueda cuestionar por los partidos determinadas prerrogativas de un votante mediano que en España puede estar acercándose ya a ser un pensionista, ¿no? Buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta va dirigida a la doctora Garrote de Marcos sobre legitimidad y quería preguntarle que con qué porcentaje de abstencionismo se considera que el sistema no está legitimado. Muchas gracias. Vale, voy a tratar de responder primero a Isabel. Sí, evidentemente hay algo más. Ese rechazo a modificar se debe a, no sé, podríamos decir a la máxima de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Así, esa es la explicación, ¿no? Sobre todo porque también es muy difícil pensar en qué consenso podría haber. Es decir, hasta qué punto, o sea, pensemos, por ejemplo, pongámonos en la mente de cualquiera de los dos grandes partidos. Primero, los dos salen beneficiados de alguna manera del sistema, verdad que unos más que otros, pero los dos salen beneficiados y pensar en cualquier modificación, los políticos ya sabemos que ellos siempre lo van a aplicar a cómo me va a afectar a mí esa modificación. Entonces, ¿qué tipo de consenso podría haber para que, por ejemplo, el Partido Popular no mantuviese esa ventaja que tiene y el Partido Socialista no mantuviese esa ventaja que tiene? En cualquier posible consenso podrían acabar perdiendo esa ventaja, con lo cual no les interesa. Por eso yo creo que el partido que más insistió en modificar el sistema electoral fue en su momento Ciudadanos, porque era el que estaba muy perjudicado
y era el que tenía más expectativas de poder salir beneficiado con el cambio, ¿no? También Izquierda Unida lo ha planteado muchas veces por el mismo motivo, ¿no? Que podríamos imaginar, si algún día fuesen mayoritarios, pues si algún día fuesen mayoritarios a lo mejor cambiarían de opinión. Eso es así. Porque los sistemas electorales, esa ley de hierro de la estabilidad de los sistemas electorales se basa en que si yo he ganado con este sistema electoral, ¿para qué lo voy a cambiar? ¿No? Solamente en situaciones en las que hay un gobierno de coalición y una de las partes exige como condición ineludible para ese gobierno de coalición el hacer una reforma electoral es cuando se fuerzan esas reformas. Salvo en el caso de Italia, que ahí es otra cosa, es otro mundo, ¿no? Allí simplemente lo cambian por deporte, ¿no? Después, a mí lo que me parece criticable no es que haya un premio de mayoría, porque eso, hasta cierto punto, todos los sistemas electorales tienen un premio de mayoría, algunos explícito, otros implícito. El problema del sistema español es que el premio de mayoría es desigual. O sea, premia más a un lado que a otro. Bueno, eso es lo que creo que quizás habría que corregir. Respecto al tema de las listas abiertas, pues yo he hablado de listas desbloqueadas, más que de listas abiertas, lo cual limita por una parte el efecto benéfico, podríamos decir, pero yo creo que sí que puede servir un poco de límite también a ese populismo, ¿no? Que podría derivar de unas listas totalmente abiertas, ¿no? Creo que la lista desbloqueada permite un cierto voto negativo, es decir, permite que una persona pueda votar a un partido político y a alguno de los candidatos de ese partido no votarle. Ese es, digamos, el plus, ¿no? Tampoco es una medida que creo que se pueda plantear de manera aislada. Yo siempre he sido favorable, por ejemplo, a las primarias dentro de los partidos políticos, pero no a las primarias para elegir un líder todopoderoso, sino las primarias para elegir los candidatos al Congreso y los candidatos al Senado y a otros cargos representativos, que den más oportunidad dentro de los partidos a que cualquier persona pueda, por ejemplo, optar a llegar al Congreso de los Diputados o a un Parlamento autonómico. De hecho, las primarias para elegir el líder es lo que menos me gusta, porque claro, eso lo que genera, digamos, es el cesarismo plebiscitario, ¿no? Una vez que el líder ya ha sido investido, pues ya tiene todo el poder en sus manos, ¿no? Y por último, respecto a lo que ha comentado, porque la última pregunta yo creo que la de la abstención iba más bien dirigida a ti, pero sobre ese sesgo conservador, por eso lo he llamado sesgo conservador, es un sesgo conservador a favor del PP en realidad, porque sí que es verdad que Vox no sale tan beneficiado por ese sesgo conservador. También es cierto que si comparamos, por ejemplo, entre Vox y su equivalente en la izquierda, pues le perjudica un poco menos a Vox que a su equivalente en la izquierda. Por lo menos eso es los datos que yo he visto, ¿no? Es muy medio punto porcentual la diferencia, pero sí que es cierto que Vox sale un poco menos perjudicado, ¿no? Claro, evidentemente que eso tiene sus consecuencias en las políticas. Claro que sí. Es decir, es que hoy en día la fuerza electoral mayor en España son los jubilados. Por eso se ha montado todo este tema del decreto ómnibus, ¿no? O sea, no nos vamos a engañar. Y además, no solo porque son la fuerza numéricamente más importante, sino porque además son los que más votan. Es decir, los jóvenes, lamentablemente, se quedan en su casa. No todos, pero la mitad se quedan en su casa. La otra mitad va a votar. De las personas mayores, pues el porcentaje de participación es muy superior. Llega al 80% o supera el 70%. Entonces, bueno, pues eso es así. Sí, gracias. Bueno, respecto a las reflexiones que has planteado, Isabel, pues es verdad que a mí me consta que efectivamente hay un trasfondo político que bloquea las iniciativas de reforma, sobre todo las que tienen más trascendencia, porque evidentemente detalles técnicos todo el mundo está a favor y lo hacen sin problema.
De hecho, o sea, me consta que no hemos introducido la barrera electoral a las elecciones al Parlamento Europeo por un pacto político evidente para evitarlo. Entonces, sí, es verdad, pero bueno, eso también creo que forma parte de la dinámica política, ¿no? El tema de las listas, yo también estoy con el profesor Sánchez en intentar impulsar algún tipo de desbloqueo de listas, a lo mejor no empezando por el Congreso, porque igual el votante todavía pues no es muy, o sea, no tiene conocimiento de esa dinámica, pero bueno, es que en Europa somos los únicos, absolutamente los únicos, menos Portugal y nosotros, que tenemos listas bloqueadas. Los únicos. Y no somos los únicos que usamos un sistema proporcional. Entonces, ¿qué modalidades hay de desbloqueo? Es que hay muchas opciones. Una preferencia, varias preferencias, el tachado, etcétera. Se puede incluso bloquear al primero de la lista y que a ese no le afecte el desbloqueo. O sea, diseños hay muchísimos y experiencias en el ámbito comparado también. Y lo que se ha venido demostrando es que el perfil parlamentario del representante se ve mejorado en el sentido de que tiene un desempeño en la Cámara que le permite pues, trabajar de una manera individual, que se le vea más visibilidad. Y por otra parte, no le penaliza el partido por, digamos, ser a lo mejor en algún momento dado un poco independiente. O sea, no sé si me estoy explicando bien. Se gana en la individualización del parlamentario, que a mí me parece que es un problema también hoy en día. O sea, parece que solo nos hace falta una junta de portavoces hoy en día para hacer todo, y se ganaría en esa diversidad. Y por otra parte, los partidos no penalizan eso porque sabe que en el fondo tienen un rédito electoral al ver que hay personas que, bueno, pues que también tienen su propia postura y tal, ¿no? Entonces, creo que todo lo contrario al populismo. O sea, creo que lejos de destacar personalidades que conduzcan a eso, a mensajes populistas, por lo que se ha visto, ya digo, en otros países, no sé cómo quedaría en España, parece que mejora mucho en el ámbito parlamentario, en el ámbito, digamos, de la política, que tiende como a hacer más visible su trabajo. Y luego, lo de la abstención, pues yo no sabría decir cuál es el porcentaje para quitar o poner legitimidad a una elección. Pero bueno, es cierto que, hombre, si votan menos de la mitad del cuerpo electoral, pues es como para planteárselo, ¿no? Pero tampoco soy partidaria de decir es que si vota el 49% esas elecciones no son legítimas, no. Entonces, bueno, nosotros tenemos una participación electoral bastante aceptable y dentro de la media europea, incluso por encima de muchos países. Últimamente hay mucha más participación que la que hubo en los años 90, etcétera. Entonces, yo creo que en ese sentido no tenemos mucho problema. Y no me resisto a comentar también un poco lo de los votantes, los sesgos y la España vaciada, porque es verdad que al final hay resistencias en quitarles representación a estas provincias porque no se sientan maltratadas, porque ya son la España vaciada, porque quién habla por ellos, y es lo de siempre. Es que hay que mirar al Senado. Es que entonces, ¿para qué está el Senado? Si en el Senado ya tienen 4 senadores como tenemos todos. Entonces, también premiar al territorio, pues bueno, es un poco que yo creo que hay que abrir el debate sin prejuicios en ese sentido. Muy bien. Gracias. ¿Hay alguna cosa más? Bueno, sí, José Luis. Buenas tardes, muchas gracias. Me uno a las felicitaciones hacia los ponentes y los organizadores, como siempre, que me han precedido en la palabra. Yo lo que quería comentar, bueno, en primer lugar, los estudios del profesor José Ramón Montero y de Pedro Riera demuestran que ese resultado del que hablamos, que en ciencia política se suele llamar rendimiento, ¿no? El sistema electoral ha tenido un buen rendimiento. El problema es que el cambio en el escenario ha sido tan profundo que hemos pasado de un bipartidismo
a un multipartidismo además muy complejo, ¿no? en su composición. Pero con todo, el problema que yo veo es que cuando se piensa en el sistema electoral, realmente la reflexión acaba derivando en el sistema de partidos, que es donde está el verdadero problema. Y está el verdadero problema ahí porque, a mi juicio, aceptando el buen rendimiento del sistema electoral, incluso pese al cambio tan profundo de las circunstancias, bipartidismo a multipartidismo, lo que no está funcionando nada bien es el sistema de partidos. Se ha mencionado el problema de las elecciones primarias, que en mi criterio fue una gran idea que no ha tenido el éxito que hubiera merecido, porque la idea es buena y con inmejorable intención, ¿no? Pero ha dividido al propio partido por dentro, ha creado un ambiente muy complicado dentro del propio seno de los partidos, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que además la idea de abrir listas, no olvidemos que cuando abres las listas y los parlamentarios hacen su propia campaña, el incremento de los gastos electorales es exponencial, ¿no? Ese factor tampoco hay que despreciarlo, pero con todo, y hay trabajos sobre eso, por ejemplo, el profesor Trujillo, sobre la relatividad de los efectos positivos que tendría abrir las listas, pero quizá por una razón, en mi personal criterio y, por supuesto, muy discutible. Yo creo que cuando el constituyente, quizá es algo ingenua mi reflexión, cuando el constituyente de alguna manera cierra las listas, lo que está pensando no es en hurtarle al ciudadano esa posibilidad de elección o de intervención en las listas, sino que yo creo que más bien está delegando en los partidos políticos, que son, en esto es difícil que me puedan contradecir, el partido sabe lo que tiene dentro, ¿no? Y sabe quiénes son los más preparados. Les pondré un ejemplo reciente, ¿no? Para mí, la elección que hace el profesor Óscar Puente de la persona de Álvaro Fernández Heredia como presidente de Renfe, traigo este ejemplo porque creo que es oportuno. Te demuestra un ingeniero, una persona con una capacidad tremenda y que lo hará muy bien, estoy completamente seguro, te demuestra que cuando el partido quiere, sabe de dónde tiene que elegir. Y la cuestión está en que quieran elegir a los mejores, porque los tienen dentro de los partidos. Se sabe quiénes son las personas realmente capacitadas y todos celebramos, porque todos lo sabemos, cuando se nombra un buen ministro, una buena ministra o un buen presidente de Renfe, en este caso, ¿no? Y yo apelo a eso, a una reflexión profunda, sobre todo en los dos grandes partidos que, pese al multipartidismo, siguen siendo los ejes del sistema y creo que debe ser así, y quienes tienen mayor responsabilidad en la regeneración de nuestro sistema constitucional. Y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, la corrupción, me preocupa mucho la mala calidad de los debates en pleno, por más que se justifique, ¿no? En este mismo salón, en otra sesión, una ministra pues me comentaba, una exministra del Partido Socialista me comentaba, no, estas cosas son normales en los plenos. A mí me cuesta mucho asumir con normalidad la falta de respeto, los gestos inapropiados, la utilización de palabras impropias de un parlamento. Me sigue haciendo daño y me sigue preocupando. En definitiva, yo comparto con el profesor Montero plenamente en que el rendimiento del sistema electoral ha sido bueno.
efectivamente se han ensayado fórmulas, simulaciones, y los resultados no variaban mucho, sobre todo si nos resistimos a modificar la Constitución, con lo que nos da la LOREC no hacemos nada especial. Y luego el profesor Montero nos recuerda siempre lo mismo, ¿no? Y con toda razón. Hay que tener cuidado con la reforma electoral, porque si sale mal, te lleva a una situación de muy difícil retorno. Entonces, yo lo que creo es que los partidos políticos deben replantearse un poco esa selección, tanto de las listas al Congreso de los Diputados, al Senado, ayuntamientos, al Parlamento Europeo, y volver a los principios de mérito y capacidad que todos compartimos. Comprendo la carga de ingenuidad o de utopía que tiene lo que digo, pero creo en ello, sinceramente. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, vamos a ver, a mí me parece que habéis incurrido más, Óscar, que María, en una cierta contradicción, ¿no? Es decir, habéis puesto en cuestión, en fin, bastantes aspectos de nuestro régimen electoral, a pesar de que habéis dicho que está muy bien, incluso con alguna exageración, ¿no? Por ejemplo, María, tú has hecho un elogio de la Junta Electoral Central. Bueno, me ha agradado como antiguo miembro de la misma, pero me ha parecido un poco excesivo. Yo creo que hay también hay cosas que analizar, no digo yo, en fin, cambiar o tal, pero sí que hay cosas que hay que analizar, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo rompería alguna lanza en favor del tratamiento constitucional bueno, que tiene que ver con el sistema electoral y por supuesto también en su constitucionalización, ¿no? Yo creo que más allá de esa contribución que pueda haber a la rigidez del sistema, yo creo también que es una garantía, primero, la exigencia de que haya un consenso, el trabajar, diríamos, para el consenso constitucional en el régimen electoral, y una garantía, digamos, frente al aventurismo del legislador que puede darse en un determinado momento, ¿no? De manera que esa constitución esencial, diríamos, electoral, me parece que está bien. Esa constitución esencial electoral yo creo que es bastante sabia. Es decir, lo que vosotros habéis planteado como una falta, diríamos, de congruencia o de razonabilidad, ¿no? En lo que tiene que ver por la opción por el sistema mayoritario o por el sistema proporcional, ¿no? Yo creo que es un mérito de la Constitución, ¿no? Es un sistema solo sedicentemente proporcional, ¿no? En la práctica, si se admite la diferencia esta que a mí me gusta mucho recordar, que es del profesor Weir, ¿no? Entre Constitution y Government, ¿no? Constitution el plano normativo, el Government el plano efectivo, ¿no? Pues bueno, yo creo que es un mixto bastante alcanzable, ¿no? En razón, ¿no? Y esto me lleva a otra cosa, quiero decir, sobre todo dos cosas, esto que voy a decir, y después lo quizás más importante, que es la objeción a la desigualdad y tal, ¿no?
Vamos a ver, quiero decir, la Constitución debe tomarse en el conjunto de la misma, ¿no? Como he dicho, creo que es en el artículo 56, ¿no? Se habla de principio de proporcionalidad. El sistema electoral para el Congreso está inspirado en el principio de proporcionalidad, ¿no? Bueno, eso hay que verlo relacionado pues, con las decisiones que efectivamente toma el constituyente, ¿no? Bueno, que tiene que ver con la constitucionalización de la provincia, con la asignación de un mínimo a la provincia, etcétera, ¿no? De manera que esas decisiones concretas que toma el constituyente y que están en la Constitución no son inconstitucionales, por tanto, no hay nada en la Constitución que sea inconstitucional, obviamente, pues quiere decir que hay que tomarlas en consideración, ¿no? Y al respecto conviene notar que al lado del principio de justicia o el principio de proporcionalidad hay un reconocimiento en nuestra Constitución que es el principio del pluralismo, ¿no? Y el principio del pluralismo pues lleva, por lo menos en la interpretación que hemos hecho algunos, a considerar de otro modo quizás los detalles, diríamos, ¿no? Que ha tenido el constituyente con las provincias, ¿no? Que tiene que ver efectivamente con la asignación correspondiente en el Senado, pero también en la garantía en el Congreso, ¿no? La garantía de los dos diputados, ¿no? Y que yo creo que es muy importante, decir, hay incita en este modelo efectivo constituyente una federalización. Yo cuando defiendo las provincias hablo de un federalismo interior, efectivamente. Nuestras provincias, diríamos, dislocadas o provincias que están en fin, que no están en el centro, excéntricas desde este punto de vista, que son provincias que además son las más pobres, diríamos, son provincias que necesitan de unos instrumentos efectivamente que garanticen su cuidado. Y a mí no me parece mal la representación que tienen, ¿eh? Y desde luego yo me opongo a que esa representación sea disminuida esgrimiendo el argumento de la proporcionalidad y la igualdad a ultranza, ¿no? Diríamos, del valor del voto, ¿no? Que son decisiones constituyentes que deben de comprenderse correctamente con la protección que nuestra Constitución da efectivamente a la provincia, ¿no? De manera que esto me ofrece algún matiz, yo creo, a vuestras, sobre todo, Óscar, a tus posiciones. Igual llevar la razón tú y, en fin, yo estoy equivocado, ¿no? Pero me parece que la lectura de la Constitución en relación con el sistema electoral permite esta comprensión, creo yo. Las otras cosas que habéis dicho, ¿no? Pues me parecen muy bien, ¿no? Todo esto, las listas abiertas, yo creo que es muy razonable. El temor ante la presidencialización excesiva de los partidos, que ya vemos a dónde nos lleva, ¿no? Y después, claro, hay que referirse por encima de todo, claro, a una conciencia o una idea de la democracia, como decía muy bien José Luis. Sin eso no podemos ir a ningún lado. No hay que maximizar tu posición, tus intereses, etcétera. Hay que tener una visión del conjunto y esforzarte en ser lo más razonable posible, ¿no? Y claro, todo esto pues brilla por su ausencia en este momento, ¿no? Y esto es lo que nos
nos desazona a muchos. Y naturalmente, pues para eso estamos, quiero decir, para molestar, ¿no? Para molestar, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Ver, decir y molestar. Sí, es lo bueno. Nada más. Muchas gracias.